El emprendimiento ya no conoce fronteras. Hoy El Salvador se abre paso como un laboratorio de innovación y puente entre economías emergentes y capital global. En un mundo donde las startups generan más del 70% de los nuevos empleos, convertirnos en un hub de innovación es más que una oportunidad. Es un compromiso con el futuro. Bienvenidos todos a Portal Emprendedor, un espacio de comunicación que contribuye al fortalecimiento de un ecosistema de innovación y emprendimiento con impacto social, económico, tecnológico y medioambiental en nuestro país. Soy Xochitl Palacios, comunicadora y emprendedora social, productora y conductora de este programa dedicado al emprendimiento. Y bueno, estoy muy contenta porque este día vamos a hablar de un tema de mucha tendencia a nivel mundial. Y el tema que vamos a desarrollar es impulsando startups globales desde nuestro El Salvador. Innovación, IA, Bitcoin y mentorías. Vamos a estar abordando cómo El Salvador se puede convertir en el hub global de startups a nivel mundial, a nivel latinoamericano. Y vamos a hablar de un modelo innovador de aceleración con bootcamps y reality show, un enfoque espectacular, y también sobre las mentorías personalizadas y los resultados concretos y métricas de impacto que esto tiene. Para todo esto nos está acompañando Nelson Garay, CEO de X-Founders Accelerator o la aceleradora de X-Founders. Y bueno, Nelson tiene doble nacionalidad, portuguesa y estadounidense, y actualmente está en proceso de adquirir la salvadoreña. Cuenta con más de 7 años de experiencia en ecosistemas cripto y también en startups, y fue el Global Head of People and Operations en Gate.io, uno de los mayores exchanges del mundo y fundador de Dewey, una consultora en talento y liderazgo para Web3. Asimismo, Nelson ha sido speaker y panelista en foros globales sobre innovación, inversión y el futuro del empleo. Y bueno, ahora como CEO y desde X-Founders, impulsa la creación de empresas globales desde El Salvador, lo cual me encanta, y otras regiones emergentes. Así es que, qué lindo tenerte aquí, Nelson, qué lindo haber compartido y bueno, que estés aquí con nosotros. Bueno, un honor. Antes de más, yo acompaño ya tu trabajo hace algún tiempo y el podcast también. Y es un gusto estar finalmente desde el lado de acá, hablándoles para la audiencia, de la cual yo hacía parte hasta bien temprano. Sí. Así que bien reciente. Así que un gusto estar aquí contigo hoy. Y bueno, la oportunidad, gracias por no solo conectarme contigo y con vuestra emisión, pero también la oportunidad de comunicarme al país y a quienes nos escuchan sobre, sí, las cosas buenas que se están haciendo acá. No solo yo, pero el ecosistema que quiero traer acá, porque todo eso es para ellos. Así que si acá estamos para ellos, mejor que se enteren. Así es, totalmente. Aquí vamos a hablar precisamente de todo eso. Yo estoy muy emocionada por todo lo que se viene para El Salvador. Y bueno, tú eres un actor importantísimo para este gran paso que queremos dar aquí en el ecosistema. Bueno, solo echándoles un spoiler, bueno, también tiene sangre salvadoreña. No tiene la nacionalidad todavía. Todavía no. Pero, o sea, ya es salvadoreño de sangre, solo es formalizar las cosas. Sí, se formalizan las cosas ya con todos los trámites legales en su tiempo que levanté para hacer las cosas. Pero ya, me anima bastante poder hacerlo finalmente porque toda mi familia del lado de mi papá son del Salvador. ¡Eso! Eso es. Yo nací en 87, así que un año bien complicado para el país. Sí, totalmente. Solo casi por casualidad y por eso me fui a nacer. Bueno, no decidí eso, pero ya, decidieron que yo iba a nacer en Portugal. Claro, tu mamá es portuguesa, ¿no? Eso es, y ahí hizo mi vida entre Portugal, Alemania, Estados Unidos también, pero ahora ya con todo vengo para El Salvador en noviembre, para acá, a vivir. Y así que un ejemplo, ya llega de historias de hijos del país que se huyen. Vamos a crear una historia de un hijo de El Salvador que regresa. Y con la bendición de traer tras de sí como que una máquina que puedo traer no solo a mí mismo, pero inversionistas, startups, inversión, un gran aparato también para el desarrollo del país. ¿Sí? Exactamente, y eso era lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué había sido lo que te había motivado en apostar por El Salvador como epicentro de innovación y startups globales? Eso es. Entonces, yo desde mi inicio de trabajo, siempre he contactado y siempre he trabajado en el medio tech. Okay. Siempre en 3 grandes verticales de desarrollo de liderazgo, en los demás, desarrollo de equipos y desarrollo organizacional. Así que he visto desde adentro
cómo se construye el talento y las operaciones y ecosistemas para desarrollar esos startups y inversión en regiones específicas, sea en Europa, Estados Unidos, en Asia también, y más reciente en Dubái. Pero lo que me trae a El Salvador es no más que un llamamiento, una misión que... Bueno, yo estoy en el tema de Bitcoin ya hace 7 años y mi familia es de aquí, de El Salvador, y eso me tenía como que despierto a la noche en Portugal. Como, ¿qué estoy yo haciendo aquí? Sí, casi todos los señales del universo me dicen que no, ahí en El Salvador tengo que estar. Y así que con 38 años, jamás es tarde para empezar, pero... No, nunca, para nada. Con 38 años me veo no solo con la voluntad, pero también con los recursos para venir y dejar esos ecosistemas que todo el mundo me dice que son los mejores. ¿Cómo te vas a salir de Dubái? ¿Cómo te vas a salir de Europa? ¿Cómo te vas a...? Porque no Estados Unidos, ahí también tienes todo. Y ya, entre Singapur, sea Dubái, Europa, Estados Unidos, no. En El Salvador tengo que estar. Y quiero, ¿cómo se dice? Walk the walk. O sea, no solo hablar de eso como estoy hablando sino contigo. Sino caminar a la par, ¿no? Y cambiando toda mi vida, incluso personal, para venir aquí a El Salvador y en El Salvador apostar. Porque eso es, el que plante semillas hoy en El Salvador, van a hablar de él en 100 años. Así que si yo puedo apuntar a algo y decir, yo tuve un pequeño papel en el país que es El Salvador, bueno, en 100 años ya no estaré acá, pero en 30 años. Claro, ¿no? Eso me va a dejar bien orgulloso, ¿sabes? Así que con todo estoy viniendo acá y apostando todo en El Salvador, porque se pueden hacer cosas en ese país hoy que hasta bien recién no se podrían. Totalmente. Y es como que, como tú dices, ¿no? Como que las cosas están alineando, las cosas están poniendo, y El Salvador puede ser un punto muy importante como un hub a nivel global. Vamos a cerrar este bloque. Y la verdad, solo mencionando que El Salvador ha sido pionero en la adopción de Bitcoin y tecnologías disruptivas, ¿no? Yo tengo un dato muy importante que quiero compartir con ustedes, y es que el Banco Mundial... según el Banco Mundial, los países que innovan en fintech, es decir, finanzas con tecnología, crecen hasta un 20% más rápido en atracción de inversión extranjera. Esto es bien importante para poder contribuir al desarrollo económico de nuestros países. Entonces, creo que es muy importante todo lo que está aconteciendo aquí, y la verdad es que estoy muy contenta que estés con nosotros compartiendo precisamente toda esta motivación. Los ecosistemas no crecen solos. Requieren puentes. Según la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, más del 50% de la inversión en startups surge de conexiones transfronterizas. Xfounders está creando esos puentes entre Latinoamérica, Europa, Norteamérica y Asia. Seguimos aquí en Portal Emprendedor platicando con Nelson Garay, el CEO de Xfounders. Nelson, pues súper interesante que hayas decidido venir a El Salvador y que tengas ese amor o esa necesidad de venir y contribuir al país, obviamente retomando un contexto bastante favorable para realizar en lo que tú ya eres experto. En este contexto, tal vez háblanos un poco sobre Xfounders, lo que es y cómo están conectando a emprendedores con redes globales de inversión, entiendo que también con talento, con corporativos, etcétera. Muy bien, gracias. Entonces, Xfounders no más es que una aceleradora de startups, o sea, que ayudamos a startups a través de inversión, a través de calificación, de nuestros bootcamps también. Así es. A desarrollarse, ¿vale? Así que las startups cuando llegan hasta nosotros no son las mismas que cuando dejan nuestro programa, porque son ya más grandes, más desinvolucradas. Los founders y CEOs de esas startups, todo un upskilling que tienen también de sus habilidades, y las ponemos en contacto con un network global también, y eso es el valor que agregamos a las startups, y por eso vienen ellas hasta nosotros. Claro. Y para que las desarrollemos. Entonces, eso ya lo hicimos en Turquía, en Bali, en El Salvador este verano. ¿Vea? Ese es el tercero, ¿no? Sí, así es. Y en octubre vamos a hacer un más en Bali también. Y el año que viene vamos a hacer
4 de esos bootcamps. Y cuando hablo de bootcamps, nomás hablo que un campo de entrenamiento que hacemos para los CEOs y fundadores. Te les explica un poquito más para que entendamos en qué consiste un bootcamp. Así es. Entonces, una aceleradora típicamente, uno de sus productos es un bootcamp. Pero la mayor parte de las aceleradoras lo que hacen son bootcamps, campos de entrenamiento online. O sea, tienes como que unas clasecitas en Zoom por 4 o 5 semanas, 2 veces por semana, una clase de 40 minutos, en unas ventanas chiquititas de Zoom, y tienes a alguien que te habla por 40 minutos y no más te habla tanto de conocimientos, sino que te habla de sus propios proyectos, como que incentivándote, vendiéndote algo, diciéndote, bueno, yo soy experto en temas legales, aquí está mi empresa, ya, vengan y compren mis servicios. ¿Vale? No es bueno. Para el final del bootcamp se hace un pitch day, o sea, cuando las startups van a hacer su pitch, van a presentar su proyecto a inversionistas. Y normalmente te prometen como que 30 inversionistas van a estar ahí en el pitch day, pero cuando llegas allá, bueno, no más que 5 o 6 personas están y sus cámaras tampoco están encendidas, así que tampoco sabes quién está ahí. Así que no se agrega mucho valor. En X-Founders no creemos en eso. Y así que hacemos nuestros bootcamps, nuestros campos de entrenamiento presenciales. O sea, por... ¿Cuánto tiempo? Un mes. ¿Se imaginan un mes? Imagínate, por un mes tenemos 10 o 12 fundadores, CEOs de startups, normalmente en temas fintech o AI, que viven juntos por un mes. Ahí están desayunando, almorzando, están, compartiendo todo el mes, intercambiando ideas, y es una experiencia muy más rica en ese punto de vista, incluso porque son fundadores de toda parte del mundo, de Corea, de Hong Kong, de África del Sur, de Alemania, de Finlandia, de Estados Unidos, de El Salvador también tuvimos. Entiendo que hasta ahora es que se incorporaron 2 empresas, 2 startups salvadoreñas en la edición de este año, ¿no? Aquí exactamente, sí, porque entonces una vertical es traer startups globales al ecosistema donde hacemos los bootcamps. Y en julio y agosto hicimos aquí en San Salvador, en El Salvador. Así que traemos como que, creo que fueron 9 startups desde afuera, de toda parte del mundo. Por eso es que decimos a nivel global, ¿no? Impulsando startups globales desde El Salvador. Exacto, porque cada startup es una oportunidad para las personas, el ecosistema, socios comerciales del país, desde contactar con todo el mundo y de dónde vienen esas startups. Ahí hay oportunidades y hay un puente que pueden hacer que normalmente no está accesible a sociedades comerciales de alguien que está en El Salvador y de El Salvador no sale. Así que si no va El Salvador al mundo, viene el mundo a El Salvador. Eso, me encanta. Nuestros bootcamps, ¿sabes? Y entonces eso es nuestro modelo. Así que por un mes los fundadores están compartiendo un espacio y los traemos a distintas partes del mundo. Y eso lo hicimos aquí en julio y agosto de este año en San Salvador. Más inversionistas vienen de toda parte del mundo también para pasar este mes con nosotros. Algunos pasan todo el mes, otros pasan 3, 4 días, pero mientras... Pero presencial. Y también aportan, me imagino, insights para las startups. ¿Cómo no? Aportan insights, los están evaluando también, porque no los conocen solo por 40 minutos o por 3 minutos que duró un pitch, una presentación, sino que por todo el mes ahí están también almorzando con ellos, desayunando, conociéndoles, decidiendo si quieren invertir en ese fundador o no. Así que tenemos como que 2 inversionistas que vienen tras el mes, se pasan 3, 4 días a la vez en el bootcamp, y al final tenemos nuestro pitch day, donde más de 30 inversionistas están juntos y escuchando la presentación, ¿vale? Pero en persona. Ellos vuelan de toda parte del mundo para estar aquí con nosotros. Y es algo que no pasa en otros bootcamps también. Así que nuestro modelo, desde compartir conocimiento en forma presencial, también con los mentores, porque tenemos más de 15 mentores, o sea, expertos, que vuelan también en todas partes del mundo para estar aquí en nuestro bootcamp. Así que en ese mes, no solo como que 10 startups de toda parte del mundo estuvieran, como también traemos al ecosistema de El Salvador más de 30 inversionistas, acceso a ellos, y 15, creo, expertos que fueron los mentores que les dan como que están acá para hacer la enseñanza a esos fundadores y a esos CEOs. Así que es todo un mundo de gente que está en El Salvador por ese mes, y eso lo hicimos aquí en julio y agosto, y quiero hacer como que 3 más de esos en el año que viene. Así que si estamos empezando ahora con un bootcamp y ya hicimos todo esto, como 10 startups, y más, de las cuales por lo menos 6
ya se están enterando del proceso y los trámites para ubicarse aquí en El Salvador. ¡Hey, traer buenísimo! sus operaciones aquí. Es buena noticia. Cómo no, esa es nuestra intención, porque tras todo el bootcamp siempre estamos como promoviendo la imagen, yo personalmente, claro, pero también es lo que quiero que Ex-Founders haga, promover, como que ser un brazo del país afuera para traer ese talento, no solo por un mes, pero para que se queden acá. Así que de las 10, hay 4 que ya están buscando abogados y ya están buscando los trámites, y a 2 más que se están enterando del proceso, pero en total como 6 que están buscando información sobre cómo ubicarse aquí en este país. Así que sí, hay cambio que queda para allá del bootcamp. Y si pensamos que este bootcamp fue el primero, lo hicimos solos, pero ya con ayuda importante también de parceros locales, y tuvimos 10 startups, de las cuales 6 están buscando quedarse acá. Más de 30 inversionistas, de los cuales puedo decir también 8 en total, ya también están buscando nuestra ayuda para ubicarse en el país. Eso. Y mentores y expertos que vienen acá y también intercambian conocimiento con la gente de acá. Y si pensamos que eso todo fue un bootcamp, y el año que viene eso va a pasar, no una, pero mínimo 3 veces, ya el impacto empieza a agregarse. Totalmente. Y no es algo tan chiquito así, ¿sabes? Así es. Así que eso es el impacto que podemos traer también, no solo para nosotros, porque el bootcamp es nuestro producto, en esos términos lo hacemos, pero al desarrollo del ecosistema local, donde lo hacemos también. Y bueno, yo como salvadoreño, si puedo no hacerlo tanto en otros países del mundo, donde tengo que quedarme un mes y cambiar toda mi vida, pero puedo hacer mi vida aquí. Así es. A cambio, traer todo eso para aquí varias veces al año, bueno, eso entonces será. Me encanta, eso es música para mis oídos, porque precisamente se está contribuyendo, eso es lo que se quiere lograr, claro. Pero es importante ser ese puente. Los dejo con esta frase de Peter Drucker: la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Ya regresamos con Portal Emprendedor. Un modelo disruptivo, bootcamps y reality show como motor de visibilidad. En un mundo dominado por la atención digital, la narrativa es poder. Los programas tipo reality alcanzan audiencias globales y multiplican la visibilidad de los emprendedores. Startup Warriors no solo acelera, también inspira y también conecta. Nelson, esto del reality show, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo fue ese rollo? Porque entiendo, están los fundadores. Tú eres el CEO de esta aceleradora privada, por cierto, que también vamos a comentar al respecto. Pero ¿cómo se les ocurrió hacer un reality de los emprendedores ahí teniendo como sus dudas? Viendo, la semana pasada entrevisté a Víctor Amaya, que es parte de Ex-Founders, y me decía, híjole, tuve que salir de mi zona de confort para enfrentarme a hacer cosas que antes tal vez no hubiera pensado hacer. Claro. Hasta me spoileó que lo pararon en una onda de clavos. Sí. Bueno, pero... Ajá. Un abrazo, Víctor, y disculpa. Sí. Pero te quedaste muy bien en las cámaras. Vaya. Eso. Entonces, ese tema del reality show. A ver, vivimos hoy en día en una verdadera guerra de atención. Así es. Uno nomás tiene que despertarse por la mañana y ahí tiene el celular, la televisión, la radio, todo que nos está hablando. Un impacto mediático impresionante. Sí, eso es. Y hay que ser disruptivo, hay que hacer lo que no se vio, no se escuchó jamás. Entonces, nosotros, porque tenemos los fundadores y los CEOs, los mentores, los inversionistas, por un mes, todos en el mismo espacio, hay una gran energía, hay conexiones, hay drama, no en el sentido de competición entre las startups, pero competición con uno mismo, porque esos son gente de high stakes, o sea, impactantes, sean los inversionistas, sean los fundadores, intentando ser siempre mejores. Así es. Hay contenido que pasa, pero no lo estamos grabando. Pero eso es oro, la gente le va a gustar ver eso. Así es. Y así que no solo es como que una forma de abrir la puerta al brazo de media, pero una forma verdaderamente estratégica de proyectar esos fundadores y nuestros socios comerciales, las marcas asociadas también, nuestros inversionistas, al mundo. Y así que lo que nos ocurrió fue, vamos a grabar todo lo que pasa en ese mes con los fundadores y toda esa gente. Vamos a agregar
retos, como tienen que ponerse en una tabla de clavos, tienen que saltar de un puente. El bungee jumping. Bungee jump en Tonacatepec, bueno, péndulum. En Tonacatepec vamos a subir un volcán. Subir un volcán muy temprano por la mañana. Que para todos nuestros amigos del mundo tenemos volcanes preciosos aquí en El Salvador, que tienen que venir a escalar. Lo pueden ver ya en el trailer que salió de la temporada que grabamos aquí en El Salvador. Startup Warriors en YouTube. Ahí van a ver el trailer. Startup Warriors El Salvador. Ahí lo tienen todo. Y ya el trailer que salió de la temporada que va a salir al final de septiembre. Pero entonces la idea es grabar no solo el trayecto de esos fundadores, agregarles retos de alta intensidad, y ahí ven los fundadores como en situaciones que jamás los verían, como te comenté, en tablas de clavos, saltando de un puente, caminando el volcán con un backpack con 20 libras, con rocas que tienen el nombre de su startup, porque literal cargando su startup en sus espaldas mientras suben el volcán de Santa Ana, ¿sabes? Y así que todo eso va a estar en el programa y es para captar la atención, pero también con el propósito de darles a las startups una audiencia global, para que lo que pasa aquí no quede aquí. Te comparto solo unos números rápidos de la última temporada que grabamos en Bali, porque después también hacemos esto, y aquí me dio un orgullo tremendo hacerlo, porque le ponemos bastante contenido del país también. Eso. Y claro, bueno, los que nos están escuchando ya pueden como que adivinar que a mí me dio un gusto tremendo. Como que manejar la producción y decir, no, tienen que ir a Santa Ana, tienen que ir al bellísimo Teatro Nacional. Hay unas tomas con el dron lindísimas, todo. que también sirve para promover a nuestro país, la cultura, la idiosincrasia a nivel turístico, etcétera. Un equipo de producción que estuvo aquí todo el mes también con nosotros, desde 7 personas, equipo igual a lo que se utiliza para filmar las series en Netflix y Amazon también. Todo muy profesional. Excelente. Y bueno, es una forma de proyectar todos los que están asociados a nosotros, ¿vale? Y de la temporada que grabamos en Bali, salieron 8, creo, episodios de los 10 que van a salir. Ya tenemos casi como que 2.5 millones de visualizaciones. Así que no es algo tan chiquito así. Sí. Es una idea disruptiva espectacular, o sea, aprovechando el contexto digital en el que estamos. Y nuestro país va a salir bellísimo. Así que para las startups, para nuestro país también, para las marcas que asocian a nosotros, ¿dónde pueden, como sin costos, porque esos costos todos los tomamos nosotros, pero ¿dónde pueden sin costos acceder a una audiencia global de 2.5 millones de personas? Vamos a hablar de eso precisamente en el siguiente bloque. Y bueno, estamos emocionados, la verdad. Sí, yo también, creo que se nota. Sí, se nota la lengua. La fuerza de la mentoría estratégica y el networking. La mentoría de calidad multiplica por 3 las probabilidades de supervivencia de una startup en sus primeros 5 años. Según datos de Endeavor Global, esto es una realidad. Un buen mentor no solo guía, abre puertas hacia alianzas y capital. Precisamente, Nelson, lo que veníamos platicando de cómo es importantísimo abrir esas puertas al capital para las startups, pero en todo este proceso que he estado yo en el emprendimiento, innovación, startups, hay historias de terror entre emprendimientos, venture capital, etcétera, de cómo se manejan las cosas. ¿Qué es eso? ¿Cómo se maneja ese rol, la mentoría, el networking, el éxito de las startups para poder entrar en una muy buena armonía? ¿Cómo es su modelo de negocio? Vale, entonces, en primer lugar, de acuerdo que la mentoría y acceso a capital hace toda la diferencia. Eso es algo y un comentario sobre este país, sobre El Salvador y el ecosistema de aquí, muy, muy breve, pero la calidad de las startups que hemos encontrado aquí, en serio que es muy buena, porque El Salvador es es un país subcapitalizado en el tema de inversión en startups. O sea, las startups que aquí subsisten después de la curva, del Valle de la Muerte. Como que de 2 años, seguro ya tienen un user base, o sea, tienen ya clientes y tienen ganancias como revenue que les permiten sobrevivir y scale y escalar, crecer, sí, claro. Y escalar. No dependen de inversión
desde afuera. Porque si yo voy a San Francisco o a Dubái, son mercados sobrecapitalizados. O sea, les están echando plata a proyectos que quizás solucionen un problema que quizás o no exista en 7 años. Las startups del Salvador, ese y se país, puede quemar dinero en eso. Hay un montón de startups seguro que sí. Historias horribles que han quemado millones de dólares. Total, y no funciona para nadie. Los inversionistas jamás van a recuperar su dinero, pero para hacer el offset, para compensar ese riesgo, les cobran a las startups como que 8, 10, 12% incluso de su equity, que es obsceno. Solo que estamos hablando de millones de dólares, ¿sí o no? Para más o menos... Depende de la dimensión de la startup, porque tienes un pre-seed stage, o sea, cuando están desarrollando su producto. De presemilla, Sí, incluso a veces inversiones de 100,000 o 200,000 te quedan como que por 12% de tu startup, que no, bueno, no, eso no es ético tampoco. Después tienes Series A, donde ya sí se puede levantar capital como más cerca de 1 millón, 2 millones, como quizás 5 millones, depende del proyecto. ¿Sí? Pero sí, depende de la dimensión de la startup y la fase en que está. Pero lo más importante es ayudar a las startups a desarrollarse. Por eso nosotros les molestamos, entre comillas, a las startups a venir a un lugar por 30 días, porque sí merece la pena que estés 30 días con estos mentores de alta calidad, con esos inversionistas de alta calidad también, porque el valor lo vas a recibir de vuelta seguro, ¿sí? Y eso también, tenemos esos datos también. Y lo que tú decías es que el founder no paga nada. No. Ustedes lo involucran en su aceleradora privada. Sí. Obviamente hay un análisis previo de los founders, me imagino, de la startup, que ya nos vas a platicar de eso, para poder acceder a todos estos beneficios, pero con un compromiso bien fuerte de los ex-founders, porque eso realmente es un gran valor agregado cuando es algo privado, porque hay aceleradoras un poco más generales, donde, bueno, le vamos a dar charlas, como tú dices, aunque sean tal vez no en Zoom, pero sí presenciales, pero no hay como un compromiso fuerte de parte de los mentores o de los que están llevando a cabo ese proceso de aceleración. Eso es, porque no solo se trata de traer las startups aquí por 30 días, pero negociar también con los expertos y los mentores. No venir a El Salvador, no lo hagas desde casa. Tienen que venir acá, por favor, tienen que conocer el país, tienen que estar con nuestras startups presencialmente. Así es. Igual con los inversionistas también, que no se queden ahí en su casa tranquilos en San Francisco o en Dubái o lo que sea. Tienen que venir aquí. Salir de la zona de confort. Eso es. Entonces es un gran esfuerzo negociar con todas esas partes que vengan a un país, pero en este caso a San Salvador, pero sí vinieron y sí estuvieron aquí. Y en retorno, o sea, en términos de modelo de negocio. Sí. Lo que eso significa es que de las startups sí que no pagan nada, y porque queremos en esas startups, pero porque también queremos ser founder friendly, o sea, no estamos aquí para ser como que predatorios de esas startups, nos quedamos, hacemos un análisis como comentaste, y dependiendo del estadio, de stage de esas startups, negociamos como 0.5, repito, 0.5, 1%, 2% el máximo de equity nos quedamos de esas startups. Vaya, en el mercado eso es relativamente... Es bajísimo. Bajo, ¿no? Sí, es bajísimo. Pero como hacemos un proceso que empezamos para cada bootcamp como casi con 2,000 startups, y después cuando llegamos hasta 200 startups empezamos a tener nuestras llamadas, a llenar formularios sobre ellas también, para llegar a las 10 finales. Tenemos un muy grande nivel de confianza en las 10 startups que son las seleccionadas para cada bootcamp. Así que podemos quedarnos con 2%, pero nuestro nivel de confianza y el nivel de confianza que podemos comunicar a nuestros inversionistas también es bien más alta que si hacemos como bootcamps para 100 startups y, bueno, una de sobrevivir, ¿sabes? Sí, me imagino que es todo un proceso muy riguroso. Sí. Obviamente para escoger también a los mentores, ¿verdad? Claro. Y también a las startups. Es todo un trabajo el que ustedes hacen, toda una maquinaria ecosistémica para realizar esto. Vamos a hacer ahorita nuestra segunda pausa comercial. Y yo quería dejarlos con una frase de Yoda, que era como, hacer o no hacer, eso no importa. Lo importante es hacer. Algo así va. Algo así. No lo intentes, o algo como hazlo o no hay intento.
Eso, o lo haces o no lo haces, pero no solo lo intentes. Eso es. Bueno, nos quedamos con esa frase precisamente por todo lo que hemos estado hablando ahorita y ya regresamos con Portal Emprendedor. Resultados medibles y métricas de impacto para startups. Los resultados importan. De acuerdo con la Global Accelerator Network, el 70% de startups aceleradas levantan inversión en los 6 meses siguientes. Ex-Founders busca replicar y superar estas métricas en El Salvador. Nelson, realmente son metas muy buenas, tanto para el país como para los fundadores. ¿Cuáles son como los indicadores más importantes que ustedes están utilizando para medir el éxito de una startup? Vale, entonces, sí, nuestro propósito es mejorar esos indicadores. Uno de los temas que hay que considerar es las verticales en que están nuestras startups. Claro. Siempre son el último grito de tecnología. De base tecnológica, eso siempre, es número uno. Siempre, y dentro de la tecnología, en FinTech, o sea, Bitcoin, por ejemplo, fue el enfoque del bootcamp que hicimos aquí en julio y agosto, pero también AI. Y bueno, FinTech en general, que siempre es un equilibrio, yo creo que está bueno entre la necesidad de resolver problemas reales que existen hoy, porque todo lo que sea sistemas de métodos de pago, de ahorros, sea de transacciones internacionales también, ya hay necesidad para eso. Hay millones de personas, incluso en Latinoamérica, a que no les dan un préstamo, no tienen un banco, pero sí tienen celular y sí tienen aplicativos. Y así que, ¿cómo darles soluciones financieras a estas personas? El tema de AI también, muy importante, incluso El Salvador se está moviendo bien fuerte en este tema también. Totalmente. Así que quizás hayan oportunidades aquí también para nosotros en este tema, pero así que es más difícil medir el suceso, el éxito, porque no hay un historial para atrás como que de 7 años en que uno pueda decir una compañía de una startup de AI tiene como un valle de la muerte de 6 meses o de 2 años, no se sabe. Pero algunos datos y algunos criterios para medir el éxito de nosotros en nuestros bootcamps. O sea, ¿cuántas startups reciben o son capaces de levantar capital después del bootcamp? Nosotros no apuntamos para 6 meses, sino que para 2 meses. ¡Wow! Tenemos una tasa de suceso del primer bootcamp como que de 70% y del último bootcamp de 100%. No. O sea, el último que hicimos en Bali en septiembre, 100%. Incluso... Esto es lo que hace un modelo disruptivo y con enfoque global. O sea, vamos con todo y desde antes casi que ya trabajaste todo, sí, ¿no? Y esto es la diferencia de tener la gente presencial y tener inversionistas que pasan un mes o una semana o 2 semanas, lo que sea, con las startups, porque pueden tomar decisiones informadas, ¿sabes? Entonces, nuestro KPI, nuestro indicador ya va en 100%, incluso con startups recibiendo apoyos en el bootcamp. Antes que termine tampoco. Una de las startups en el Pitch Day que hicimos en septiembre recibió en vivo de uno de los jurados una inversión de $250,000. Ahí porque esa persona en particular estuvo un mes con las startups y vino a pasar ese mes con nosotros. Esa es la diferencia de otras aceleradoras que solamente como que promueven un hola o una introducción y bueno, ahora arregla el tuyo. Nosotros ponemos trabajo tras de eso y bueno, pero tenemos resultados también. En este bootcamp que hicimos aquí en El Salvador, 4 startups recibieron grants, o sea, apoyos ya tras el bootcamp, y 2 de ellas ya tienen firmadas también inversión después de que el bootcamp terminó. Correcto. Así que el bootcamp terminó hace 2 semanas y ya 4 recibieron apoyos tras el bootcamp y otras 2 ya tienen firmados inversión también. Y bueno, así que si quiero, puedo considerar nuestro indicador ya llenado, bueno, de 10 startups, que hablemos de 60% de capital de startups levantaron capital y solo pasaron 2 semanas. Así que estoy bien confiante que en los próximos 2 meses... No, la verdad, tienes una tasa de éxito espectacular que supera incluso...
no sé, las estadísticas a nivel mundial con estos resultados. Tal vez antes de que termine este bloque, Dino, yo entiendo que los founders tienen que ser de base tecnológica, resolver un problema, una necesidad, pero también que tenga un impacto global, que pueda atender a la mayor cantidad de personas a nivel mundial. Si son de base tecnológica, pero ¿en qué industrias están? Aparte de fintech, ¿y en qué otras? Bien, entonces, estamos invirtiendo bastante, como te comenté, en AI. Inteligencia artificial, ok. Eso es, gracias. Y en fintech, diversas verticales en fintech. O sea, por ejemplo, antes de eso, en AI, por ejemplo, Víctor, que estuvo aquí contigo. Sí, una startup bien promisora, Zero AI, que está resolviendo problemas reales también aplicando inteligencia artificial a supply chain. Ayúdame, ¿cómo se dice supply chain? De la cadena de suplemento. Eso es. Sí, la cadena para suplir, exactamente. Y ayudando a la industria a tratar datos muy complejos y de gran volumen, pero para simplificar decisiones. Y eso es un ejemplo perfecto de... Y él está en la industria, de alimentos y manufactura, que muchos nos ponemos a pensar que tecnología es solo tecnología y programar. Y no, o sea, es de base tecnológica, pero está atendiendo una necesidad que puede ser médica, manufactura, alimento, agua, mar, así que comida. Bien escalable, ¿sí? Y es un ejemplo perfecto de una startup salvadoreña. Así es. Con potencial y nosotros vimos ese potencial y por eso la elegimos también para el bootcamp. Una otra del Salvador también en una vertical bien interesante, K1 de Edgar Borja. Edgar Borja. Eso es. Que anda con su mochilita. Sí. Tan bello. Un gran abrazo para Edgar también. Sí, saludos a Edgar. Están desarrollando como cajeros automáticos, pero donde puedes poner dólares y te sale Bitcoin para tu aplicativo. Así que eso también uno puede mirarle y pensar, bueno, eso es infraestructura. O sea, ¿no? ¿Cómo está tan relacionado con tecnología? Pero no, sí, porque está ligado al tema de Bitcoin y sí también es escalable porque produciendo sus máquinas, produciendo sus cajeros, esos lo podemos exportar a cualquier parte del mundo. Hay millones y millones de personas que hoy, por ejemplo, en mercados emergentes en África, por ejemplo, pueden tener acceso a esos cajeros y ya cambiar su vida, su autonomía, su educación financiera a través de sus cajeros de K1. Así que sí, hay oportunidades bien interesantes, incluso en startups de aquí, y por eso quiso mencionar esas dos. Buenísimo, y a mucha honra que son salvadoreñas. El Salvador está escribiendo una nueva historia, la de un país que conecta innovación con inversión global. Los bootcamps, la mentoría y la visibilidad son herramientas poderosas, pero lo más importante es la mentalidad emprendedora. Apostar por pensar en grande es el primer paso hacia startups de impacto mundial. Definitivamente, Nelson, lo que se está haciendo aquí es impresionante y yo creo que se va adecuando a cómo va evolucionando el país, ¿no? El futuro de las startups salvadoreñas ahora es algo a nivel global. ¿Cómo ves tú toda esta oportunidad? Y si tuvieras a muchos emprendedores, no sé, ¿cuál sería como tu consejo para poder escalar a nivel global? Vale, eso es. Entonces, en primer lugar, como comenté, el que plante semillas hoy en este país, van a hablar de él en 100 años, eso estoy seguro. A punto de que, como comenté también, estoy cambiando toda mi vida profesional y personal porque creo en El Salvador. Me encanta esa pasión y esa entrega, ¿eh? Buenísimo. Ahí estamos. Así que yo soy prueba de que sí se puede creer en El Salvador hoy y tener orgullo salvadoreño. Así que mi primer palabra para quienes nos escuchan y fundadores del Salvador, crean en El Salvador y tengan orgullo salvadoreño de desarrollar vuestro producto desde aquí. Sí se puede hacer y conectarse todavía con un mundo global y de eso me encargo yo por ustedes. O sea, trayendo a ex-founders aquí y nuestra red de inversionistas, de mentores, expertos, de startups también con las cuales pueden comunicarse ustedes a través de nuestros bootcamps y compartir ese conocimiento. Sí es posible. Tras nuestros bootcamps, por vía de nuestros bootcamps, tener acceso a todo un mundo de capital, de conocimiento, de tecnología, porque de eso me encargo yo de traer al país. Pero
quédense y inviertan también vuestra esperanza en este país. Y porque el mundo, como comentas, está globalizado y hay formas de conectarse con todo el mundo también online, sí, como no. Pero ya no hay que salir de El Salvador para contactarse con el mundo. Y ahora, a través de X-Founders, tampoco hay que salir de El Salvador para estar con inversionistas, con expertos, con startups de todo el mundo también. Una otra cosa que comenté, pero quiero dejar bien claro, un gran aplauso a los fundadores y CEOs de El Salvador, porque tienen ese DNA emprendedor. Y se quedaron, y aquí desarrollan su producto. Yo creo que El Salvador tiene un gran DNA emprendedor. Cada vez que voy, por ejemplo, de San Salvador a la playa, en la autopista, cuento como más de 100 pequeños negocios ahí a la margen de la pista, porque ahí están vendiendo minutas o fruta o cosa para la playa, lo que sea. Todo eso son negocios. Cada persona que está en una de esas pequeñas tiendas es un emprendedor. Así que imagínate si enseñamos a los niños y niñas de esas personas a desarrollar código. Wow. Por ejemplo, ¿qué tipo de país se puede volver a ser si todo ese ADN, todo ese historial de el salvadoreño hace por sí y tiene una ética de trabajo increíble? Y eso yo lo puedo comentar porque ya he trabajado y vivido en muchos otros países. Excelente. Hay una voluntad, una fuerza muy grande de hacer lo que se puede con las herramientas que se tienen. Y si le damos herramientas más poderosas, como conocimiento, apertura a conocimiento e inversión global, ¿qué tipo de país se puede volver con el apoyo de lo que, bueno, yo espero contribuir una pequeña parte para todo eso y claro. que vengan más personas a hacer lo que estamos haciendo nosotros. Hay suficiente para todos. Así que lo que diría sería que ubíquense aquí, quédense en Salvador. Hay startups globales, como comenté, que se están viniendo aquí y creyendo en el país y se van a ubicar en San Salvador. Así que si hay startups de Corea del Sur, de Estados Unidos, de Alemania, que miran a El Salvador y piensan, no, para ahí voy, no hay por qué ustedes deben salir del país. Totalmente de acuerdo. Y eso lo venimos platicando desde varios programas, en cómo a mí me ha sorprendido gente de startups o empresas de otros países que se vienen aquí a El Salvador. Tenemos una plataforma legal favorable. Hemos sido pioneros en la adopción de algunas tecnologías emergentes y creo que se está poniendo todo un ecosistema. El ecosistema está madurando mucho más. Sí. Somos varios actores los que hemos contribuido a eso y creo que esto es bien importante. Tal vez antes de terminar, y sí me gustaría tomar este tema, es que entiendo que del 100% de tus founders, casi el 100% son hombres. Entonces, me gustaría un llamado a una incorporación mucho más fuerte de mujeres, adolescentes, niñas que empiecen en cuestiones de tecnología que normalmente están casi que míticamente reservadas para hombres. Correcto. Eso es algo que incluso, bueno, yo tuve mi educación, a decir, politizada y corporativa en Europa. Así que, lastimablemente, veo algunos temas como de diversidad e inclusión que hoy como que se volvieron palabras sucias en algún medio más corporativo, más por influencia de los Estados Unidos también. Pero eso es otro tema. Pero no para mí. La diversidad e inclusión para mí es bien importante. Y una de las cosas que me encanta en este país es la cantidad de mujeres en lugares de liderazgo. Desde el gobierno hasta las corporaciones, hasta las startups también. Y yo quiero ser un aliado en eso. En el bootcamp que hicimos en Bali, en septiembre, logramos tener con el 30% de las fundadoras o fundadores eran mujeres. Excelente. Vale. En este bootcamp, 20%, un poquito menos. Así que de 10 startups, 2 tenían fundadoras mujeres. Pero eso es algo que tenemos en atención. Y tenemos un largo trabajo para eso. Sí, eso es. Y solo un tema también, porque en ese tema de accesibilidad también, no solo diversidad, inclusión.
Pero la accesibilidad también. En el bootcamp que vamos a hacer en octubre, tenemos una persona que es tetrapléjica también y estamos eligiendo un lugar y cambiando todas las condiciones del bootcamp para que esa persona se pueda agregar también. Y, me encanta ese enfoque inclusivo. Sí, no, tiene que ser. Y también un punto que comentaste también, antes de que terminemos. Sí hay un encuadramiento legal muy favorable a que los inversionistas y las startups vengan al país, pero hay un factor X, como un factor humano que institucionalmente en ese país se nota, y sobre todo a nivel del gobierno, porque el interés, la accesibilidad, la facilidad de comunicación y la forma como todos los intermediarios y las personas con que hablamos en este país quisieran hablar con las startups y con los inversionistas. Te puedo garantizar que en más ningún país donde he estado, o hicimos bootcamps o donde yo he estado personalmente, quedó una imagen de un país tan acogedor a quienes vengan por bien y a los que vienen por bien y a invertir y a desarrollar. Desde Ministerio de Turismo, haciendo de todo para que podamos enseñar en nuestra serie qué bonito es ese país. Así es. Qué experiencias hay para vivir en ese país. Al Ministerio de Economía también, enseñando y compartiendo datos y de cómo pueden tener un trato y un cuidado muy especial y acogedor a quienes vengan a invertir en ese país también. A contactos con Invest en El Salvador también, por ejemplo. Así que todas las personas con que contactamos del gobierno también, yo puedo ser testigo que sí es real el compromiso de volver El Salvador un país abierto al contacto de inversión externa, y por eso también se cambiaron o se volvieron en resultados todos esos contactos de la cantidad de startups inversionistas que sí pasaron como que 2 semanas del bootcamp y ya están tratando y viendo los trámites para ubicarse aquí. Así que sí funciona lo que estamos haciendo también a nivel institucional. Lo que está haciendo ese país sí funciona. Entonces, un impacto global es precisamente lo que se está haciendo desde El Salvador. Sí, llegamos al final de esta entrega de Portal Emprendedor. Nos hemos expandido un poquito más, pero la verdad es que el tema ha estado espectacular y creo que es de mucho interés para salvadoreños y también para emprendedores y startups a nivel global y mundial. Cabal. Muchas gracias, Nelson, por haber estado aquí. Me encanta. Vamos a hacer muchas cosas. Vamos. Y muchísimas gracias a ti por la invitación, al trabajo que estás desarrollando también con el podcast y la emisión. Creo que es bien valioso, bien importante. Y a todos que nos escuchan, seguir escuchando porque temas bien interesantes en este podcast y en los demás. Así que quédense con nosotros. Excelente. Bueno, y así llegamos al final y los dejo con esta frase. El futuro no se espera, se construye. Y desde El Salvador podemos construirlo en escala global. Nos escuchamos en una semana aquí en Portal Emprendedor. Programa que ha sido gracias a Adely Maya. Fuerza El Salvador. Eso. Portal Emprendedor. Ideas más acciones de los emprendedores sociales que cambian el desarrollo de la cultura emprendedora en El Salvador.